escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco, eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Muy buenos días, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Quiero invitarte a que en este momento podamos cantar todos juntos esta canción que se llama Cantemos Juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, apreciados hermanos. Qué placer para nosotros poder dirigirnos hacia ustedes y poder darles la bienvenida en esta reunión que estamos iniciando hoy, domingo 14 de junio. Antes de empezar a hablar sobre un tema que es muy interesante acerca de la libertad y la esclavitud, quisiera hacer una mención muy especial a todas las personas que durante esta pandemia están lidiando y luchando, especialmente los que están en la primera línea en el frente de batalla. En nuestra iglesia tenemos hermanos que están sirviendo a Dios a través del Ministerio de la Medicina, tanto como doctores y enfermeras, y queremos pedirle a Dios que les bendiga, seguir dándole el ánimo hacia ustedes y recordarles que hay una iglesia que está orando para protección. Le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Vamos a ver ahora sobre la verdadera libertad y la verdadera esclavitud. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar y encomendar a Dios este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que vamos a leerla. Te damos gracias también porque tú nos liberas verdaderamente, Señor, y porque entendemos, Señor, que en tu palabra nosotros encontramos la verdad. Queremos pedirte, por favor, de que tú hables a nuestro corazón, que bendigas al mensajero, que uses el mensaje para cautivar corazones y que muchas personas puedan sentir y recibir la verdadera libertad en Cristo Jesús. Oramos por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros hermanos que están al frente de la línea de emergencia atendiendo, Señor, durante esta pandemia, para que tú bendigas sus vidas y también a sus familias, y también a las personas que están viendo este mensaje, Señor, que sean protegidas y guardadas por ti. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Liberador. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El tema de la libertad ha cautivado los corazones de muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos visto casos acerca de la esclavitud que vienen desde la edad inicial de la Edad Media hasta los últimos años, y la esclavitud se ha volcado desde un tema comercial hasta ha sido parte como una institución jurídica dentro de las sociedades. Uno de los casos más grandes y más bochornosos que ha vivido la humanidad ha sido la comercialización de personas de raza negra que fueron robadas o secuestradas desde África, comercializadas hacia Sudamérica, específicamente el Brasil, y también hacia Norteamérica y Centroamérica. Estos casos han sido tan grandes que han golpeado muy fuerte la sensibilidad de la humanidad hasta que hubieron movimientos abolicionistas para poder liberar esta condición y que ya no sea una institución jurídica lo de la esclavitud. Entonces siempre ha habido un interés por parte de la humanidad y de la sociedad de que podamos vivir en igualdad. Créanme que a lo largo de la Escritura también Jesucristo nos hace una demostración acerca de lo que significa la verdadera libertad y la verdadera esclavitud. Déjenme compartirles lo siguiente. Cuando yo era todavía un adolescente y entrando hacia la juventud, aproximadamente unos 18, 19 años, con el grupo de jóvenes de la iglesia, nosotros decidimos apoyar a un ministerio que trabajaba en la cárcel de nuestra ciudad de Santa Cruz. Así jovencitos íbamos, compartíamos con los presos, le hablábamos las buenas nuevas de Jesucristo y también tratábamos de darles ánimos en medio de esa situación tan desesperante y tan dolorosa. En ese lugar conocimos un ministerio denominado Libres Entre Rejas. Y paradójicamente a mí en esa edad me llamó muchísimo la atención de cómo podría haber alguien que sea libre estando entre las rejas. Cuando pregunté a uno de los miembros del ministerio a qué se trataba ese nombre, me explicaron con claridad. Nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y somos libres del pecado, aunque estamos pagando las consecuencias de nuestro extravío, que ha sido cumplir la normativa que nos ha dado la institución jurídica. Pero afuera de estos barrotes hay personas que disfrutan una aparente libertad, pero viven esclavizadas del pecado. Me llamó mucho la atención y ese tiempo pude comprender de que a nuestro alrededor la esclavitud todavía sigue vigente. Jesucristo también tuvo esa misma sensación y les explicó a su generación sobre este tema que era algo vital. ¿Qué significa la verdadera libertad y qué significa la verdadera esclavitud? Por eso en esta mañana quisiera invitarles a que reflexionemos acerca de lo que si nosotros somos libres o esclavos. Cuando miramos la Escritura, en el versículo 31, encontramos cuáles son las características de los discípulos de Jesucristo que son verdaderamente liberados. El versículo 31 y 32 nos da una pauta para poder entender esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: un primer requisito para nosotros ser libres verdaderamente es haber creído en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esta palabra, creer, permanecer y conocer la verdad, son los tres requisitos que Jesús menciona acerca de la verdadera libertad. En primer lugar, ¿qué significa creer en Jesucristo? Él se dirige a ese grupo de judíos que habían expresado su fe en Jesucristo, dice el versículo 31, y les dice: lo que ustedes han recibido, lo que ustedes han creído, a ustedes les quiero decir de que no solamente basta con esto, sino en dos pasos más adelante. Creer es recibir, es tener fe en Jesucristo, no solamente creer en su existencia, sino también en su obra y también en su mensaje y en su palabra. Eso provoca en nuestro interior una nueva naturaleza o un proceso de regeneración, dice la Escritura. Este es un nacimiento nuevo, esto significa un nacimiento espiritual. Es que hay algo interesante que sucede cuando nosotros queremos ser liberados. Tenemos que darnos cuenta de que hay un liberador en nosotros y ese liberador se llama Jesucristo. Y poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y nuestro Salvador nos trae libertad.
Hermanos, esto es maravilloso, pero ¿saben qué? Dios conoce realmente la verdadera fe, si es una fe conveniente, si es una fe porque ha sido presionado o es una fe real. Quien convence al ser humano de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y quien conoce realmente si la decisión, el hecho de creer, de recibir al Señor Jesús como Salvador, conoce exactamente nuestro Dios. Ahora, entendiendo esto, tenemos que mirar lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes creyeron, déjenme decirles algo más, que ustedes que han creído, sí permanecen, hay un sí condicional, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es que hay mucha gente que simpatiza con las enseñanzas de Jesús. Honestamente hablando, si Jesús simplemente se dedicara a ser un maestro, sus enseñanzas no serían nocivas, sino muy agradables. El tema es que eso no compromete una vida. Hay mucha gente que dice para quedar limpio con su conciencia o quedar tranquilo con sí mismo o con la presión social, sí, yo también creo, pero en el interior no hay un deseo de creer realmente. ¿Qué significa creer? Jesús establece un aspecto más allá de lo que significa decir yo creo, porque Él dice, si ustedes que creyeron, si permanecen en mi palabra, y ahí está el segundo aspecto de lo que significa ser liberado, permanecer en las palabras del Señor. Las palabras del Señor Jesús son una advertencia para usted y para mí. El discípulo es aquel que realmente ha creído en Cristo y que ha sido renacido por Dios, pero también que permanece en la palabra de Dios. La permanencia en la palabra de Dios distingue a un mero creyente que es simpatizante de lo que es un discípulo que ha sido renovado y ha sido nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Permanecer en la palabra no solamente es leer, meditar o estudiar las mismas escrituras. Permanecer es respetar la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios como una autoridad en su vida. Aquí es donde mucha gente dice, me gusta la enseñanza de Jesús, pero permanecer en los principios que Jesús establece ya no me da mucha alegría. Obviamente, eso tenemos que entenderlo desde una perspectiva. Muchos le agradan escuchar de Jesús, pero no quieren recibir el compromiso de esa fe que han decidido o que han expresado. Jesús lo dijo en esta manera cuando terminó el Sermón del Monte. Todos aquellos que escuchan mi palabra y las hacen, les voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, lluvias y tempestades y que no cayó nada, sino que se permaneció firme esa casa. Pero el que escucha y no las hace o no las guarda, le compararé a un hombre insensato que construyó sobre la arena y cuando vinieron los vientos, ríos y tempestades y las lluvias, esa casa cayó y fue grande su pérdida. Hay una gran diferencia entre escuchar y obedecer la palabra de Dios y escuchar y no permanecer. El verdadero discípulo de Jesucristo, el creyente que ha sido renacido por Él, es una persona que anhela guardar los mandatos de Dios. Permanecer no es una posición momentánea, sino que es un estilo de vida. Algo tiene que suceder en nosotros para que nosotros digamos, yo quiero ser un seguidor de Jesucristo y no solamente un expectante oidor. Esa permanencia va a ser una señal de nosotros querer conocer la verdad. Versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Mucha gente cree, pero no tiene el deseo de permanecer y obviamente no conoce. Entonces el requisito es la fe, la permanencia y el conocimiento de la verdad. La verdad no es mi verdad o tu verdad, como mucha gente dice. La verdad es una sola, hay una sola verdad. Y queridos amigos y hermanos, nosotros cuando miramos que estamos en un mundo tan relativista, donde dice en esta vida nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Es decir, dependiendo del punto de vista del observador, podemos decir, esta es mi verdad. La Biblia no habla absolutamente nada de eso. Al contrario, dice que la verdad es una sola. De hecho, en Juan capítulo 14, 6 más adelante, Jesús dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Jesús estaba diciendo es que la verdad no es un principio, sino es una persona. Conocer la verdad significa aferrarse a lo que la Escritura, es decir, la permanencia en las palabras de Jesús, nos están enseñando acerca de quién es Jesús. Escúcheme, ¿cómo va a poder usted seguir a alguien que es descrito de acuerdo a su propio criterio? Tiene que entender de que esa persona a quien va a seguir, en este caso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en función a lo que diga la Escritura, no lo que otros digan de Él. Y ese conocimiento que usted va a tener de acuerdo a la palabra va a revelar en usted el deseo de ser un discípulo de Jesucristo. Muchas veces, por ser políticamente correctos, nosotros no queremos decir la verdad porque tenemos miedo a ofender y dejamos que la gente viva una mentira. Incluso hasta para no analizarnos a nosotros mismos, nosotros tratamos de ocultarnos la verdad a nosotros mismos y así nunca seremos verdaderamente libres. La verdad, dice la Escritura en el versículo 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad produce libertad. Recuerde, la esclavitud es tener un amo hacia uno que lo dirige, lo gobierna. Pero la libertad es tener la acción de poder hacer algo en base a la convicción. Qué triste es entender de que mucha gente, jactándose en su libertad, viven en libertinaje y lo que están demostrando es una esclavitud. Más un rato vamos a ver. Entonces la declaración de Jesucristo nos hace entender que existen dos pasos previos para conocer la verdad. La verdad que libera, en primer lugar, comienza con creer en Él y en segundo lugar, en permanecer en la palabra de Dios. Permanecer significa someterse a la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Así recién conoceremos la verdad. Y ahora Jesús hace un contraste a partir del versículo 33 en lo que es una persona esclava y una persona libre. Versículo 33 nos muestra las características de las personas esclavas. Mire lo que dice la Escritura. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Vamos a ver de acuerdo a este pasaje y este versículo algunas características de lo que son los esclavos. Mire con atención la primera parte del versículo 33. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. En primer lugar, ¿notan el aire de jactancia que tenían los judíos? Ellos se vanagloriaban porque tenían una descendencia, una ascendencia hacia Abraham. Ellos decían que no eran esclavos absolutamente de nadie. En pocas palabras, se jactaban de su condición. Todo individuo que va a demostrar esclavitud hacia el pecado, lo primero que hace es jactarse acerca de lo que él está practicando para justificar su mala conducta, tapar su conciencia manchada y disimular a través de que aquí no pasa nada y con una arrogancia y su jactancia de que todo está ok, pero en el interior saben de que hay algo que lo está dominando y eso se llama pecado, pero tratan de adormecer su conciencia con la jactancia. No es algo nuevo, eso sucedía con los mismos judíos, que ellos se jactaban de la descendencia y ascendencia que tenían. Ahora, si hay una jactancia de la condición por parte del esclavo espiritual, también son ciegos y no son conscientes de su realidad. Estos esclavos judíos, que eran esclavos del pecado, decían en el versículo 33, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no eran conscientes de lo que ellos estaban viviendo. Los esclavos están enceguecidos en cuanto a su real estado espiritual. Jamás hemos sido esclavos de nadie, cuando en realidad Jesús le va a demostrar de que sí habían sido y estaban viviendo en esclavitud.
¿De qué iban a ser liberados si no admitían su condición de esclavitud? Y esto es algo importante. Recuerden que el Evangelio es una buena noticia que para entenderla usted necesita comprender la mala noticia. La buena noticia es que Jesucristo da y ofrece salvación a todo aquel que en Él cree para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero para entender esa buena noticia y valorarla es necesario comprender la mala noticia. Y es ahí donde los esclavos del pecado están enceguecidos y no quieren comprender su condición. Por eso es necesario la fuerza, el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, justicia y juicio y demostrarles la realidad de las personas. Querido amigo y querido hermano, la gente necesita ser liberada de su esclavitud del pecado, pero necesitan comprender de que ellos están viviendo en esclavitud. Y muchas veces no lo comprenden por las buenas y Dios tiene que utilizar métodos no tan agradables para hacer reaccionar. Alguien dijo por ahí, es mejor conocer a Dios y escuchar su voz por amor y no a través del dolor. Querido amigo, si usted está consciente que está batallando con algo en su vida y se ha dado cuenta que esa batalla es una esclavitud hacia el pecado, sea sensato y no espere que las cosas se agraven, porque Dios va a presionar más fuerte para que usted se dé cuenta de su condición y que usted sea consciente de su realidad. Hay mucha gente que trata de ocultar una realidad viviendo una fantasía o una vida ficticia. Hay mucha gente que trata de ocultar una realidad en su vida buscando cosas que adormecen, vicios que pueden estar dejándolos dopados temporalmente. Pero cuando pasa el efecto de eso que están utilizando como un adormecedor, se dan cuenta que nada han cambiado y que el problema sigue adelante, y es más, está más agravado porque son parte de una cadena de esclavitud. La característica de una persona que está esclavizada es que se jacta de su condición, son ciegos, inconscientes de su realidad y es necesario que ellos puedan darse cuenta de esa realidad y no es con nuestra voz en cuello que nosotros vamos a decirles a ellos. También a través de una demostración de un modelo de vida distinto, de un ejemplo, de un estilo de mirar las cosas y de una perspectiva que es de acuerdo a la palabra de Dios para que ellos puedan ver reflejado en su vida el contraste de lo que Dios quiere para ellos. Pero hay una tercera característica de las personas que viven esclavizadas y que ellos desafían a Dios a través de cuestionamientos. Versículo 33, en la tercera parte dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? Después de tener la jactancia de su pecado, después de no estar conscientes de lo que están haciendo, ellos todavía son arrogantes y empiezan a cuestionar a Jesús. Lo mismo sucede con la persona esclava del pecado. Ellos tratan de echar la culpa a Dios e incluso cuestionar la palabra de Dios o los principios de Dios hasta el punto tal de empezar a desafiar a Dios a través de cuestionamientos. Hermanos y amigos, es fácil ver la radiografía de una persona que está esclava y esas partes de cuestionamiento preguntando si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué lo hace Dios? Y no entienden las circunstancias, solamente viendo lo conveniente de la parte de Dios, pero no viendo el compromiso que tiene que tener el individuo y empiezan a echarle la culpa a Dios. Es justamente una señal de que hay esclavitud. Ahora, aparte de ser personas que se jactan de su pecado, de su condición, que no son conscientes de su realidad porque viven adormecidos y que a través de cuestionamientos desafían a Dios, son personas que viven practicando el pecado. Versículo 34 dice lo siguiente, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Como ellos no entendieron la magnitud de la enseñanza de Jesús, el Señor Jesús le tuvo que decir, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Prácticamente la verdadera esclavitud no se debe hacia una institución formal o legal,
sino hacia una tendencia natural del ser humano, que es la práctica del pecado. El solo acto de cometer pecado lleva a la persona a ser esclavo del pecado. Pero ¿qué significa ser esclavo del pecado? Es considerar que ese pecado tiene dominio sobre la persona y que tiene el poder de dirigirlo. ¿Han escuchado a personas que digan, yo no lo puedo controlar esto? Una cosa es luchar con algo, pero decir que no puedo controlar es porque hay un dominio de la servidumbre, una servidumbre, entre el amo y el esclavo. Dios quiere que nosotros no vivamos en esa esclavitud, sino que seremos verdaderamente libres si el Hijo de Dios, Jesucristo, nos da la libertad. Ahora, la pregunta que yo les quiero decir hasta acá, si nosotros miramos que estas son las características de una persona que vive esclavizada, ¿se ha preguntado cuál es la consecuencia de una persona esclava del pecado? El versículo 34 dice, el que hace pecado, esclavo del pecado. Y el versículo 35 menciona la consecuencia de la esclavitud al pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. El esclavo prácticamente estará distante de Dios. Esta es una advertencia que si la persona no ha sido liberada por Jesucristo y sigue siendo esclava del pecado, prácticamente estará distante de Dios. Jesucristo mismo dijo, y Juan lo retrató muy bien en capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Prácticamente es la fe en Jesucristo que da la libertad y la vida eterna al lado de Dios. Pero el que no cree se pierde y estará distante de la vida eterna con Dios. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo es la verdadera libertad? Acabamos de mirar el versículo 35 que demuestra la separación entre el esclavo del pecado y Dios, que no permanece en casa. Y lo que Dios quiere es que en vez de ser esclavos seamos hijos. Hermano amado, vaya a su Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, esta es una maravillosa promesa, que si nosotros creemos en su nombre, le recibimos, es decir, aceptamos su enseñanza y reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos ha perdonado nuestros pecados y nos da vida eterna, tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Si el versículo 35 dice que el esclavo no queda en casa, pero el hijo sí queda en casa, la decisión de creer en Jesucristo nos da la bendición de ser llamados hijos de Él. Ahora, ¿cómo es la verdadera libertad? Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tanto se ha hablado acerca de la libertad, pero la verdadera libertad que Jesús ofrece, en primer lugar, es que Cristo nos libera de la conciencia del pecado. Es maravilloso que cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros, si bien sabemos que tenemos una mochila de tantos pecados pasados y que esas acciones, esa rebeldía, muchas veces vienen hacia nuestra mente, nuestro recuerdo, y que nos han golpeado tan fuerte a nivel de conciencia, Jesús nos libera a nivel de conciencia. El sentido de la culpa también nos libera el Señor para que tengamos una conciencia tranquila y una conciencia limpia. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Prácticamente la limpieza espiritual es cuando nosotros nos confesamos con Dios y nosotros nos acercamos y le reconocemos como Señor y Salvador. Pero también Él quiere limpiarnos de nuestra conciencia por los malos actos que hemos cometido. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que viváis al Dios vivo. Es maravilloso este versículo. Jesús se ofrece en sacrificio a Él mismo y por su ofrenda nos da limpieza de conciencia. Hermano, no hay cosa más linda que experimentar la libertad con una conciencia tranquila. Usted se preguntará, ¿cómo alguien puede tener la conciencia limpia? Obviamente a través de la fe en el Señor Jesús, la confesión de los pecados y la confianza de que Dios la ha perdonado. Esto no significa que Dios nos va a librar de las consecuencias del pecado. No es lo mismo la conciencia producto de haber pecado que las consecuencias producto del pecado. Mucha gente dice, no quiero recibir las consecuencias de mis malos actos. No seamos necios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces tenemos que con hidalguía y valentía, si fuimos tan francos y directos y muy machos para pecar, asumamos las consecuencias del pecado, pero recordemos de que Dios quiere limpiarnos de nuestra conciencia y de la consecuencia eterna de nuestro pecado. Por eso Él nos libera de las cadenas del pecado. La Escritura dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará pues de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y punto. El precio del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, de que ya no tendremos condenación eterna por el perdón de nuestros pecados, por haber creído en Jesucristo, quien nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora, recuerde, Cristo nos da libertad de conciencia cuando nosotros nos entregamos a Él y confesamos nuestros pecados. Eso no significa que vamos a esquivar las consecuencias de nuestros pecados. Obviamente, en el caso que di al comienzo, en la cárcel que nosotros visitábamos en aquella época de mi juventud, habían personas que estaban con una conciencia tranquila, pero también estaban conscientes que tenían que pagar el precio de la desobediencia legal, que era producto de privarse de la libertad por un determinado tiempo. Pero en esa privación, ellos disfrutaban de la libertad espiritual del pecado. Ahora, entendiendo que la libertad de conciencia es un beneficio maravilloso de la libertad del pecado que Dios nos da, también tenemos la libertad de las consecuencias espirituales del pecado y finalmente de la condenación eterna que provoca el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los verdaderamente libres conocen esta verdad, y esta verdad es Jesucristo, una persona, y esto está relatado y demostrado a través de su palabra, y por eso guarda, obedece, practica y respeta la palabra de Dios. Yo no puedo decir que conozco a Cristo cuando no estoy dispuesto a respetar la palabra de Dios. Sería una incongruencia, y Dios no quiere que vivamos vidas disonantes o incongruentes, sino que vivamos vidas consecuentes. Hemos creído en Jesucristo, guardemos su palabra, conozcamos esa verdad y seremos verdaderamente libres. La verdad nos demuestra los verdaderos valores de la vida. Conocer la verdad. Hermanos, hay algo maravilloso en conocer la verdad, que cuando uno conoce la verdad, cualquier cosa que no se asemeje a la verdad es una mentira. Por eso hay ciertos estilos de vida que son engañosos porque son contrastados con la verdad de la palabra del Señor. Y ahí podemos decir, no quiero invertir mi vida ni mi estilo de vida
en una práctica que no agrada a Dios, porque yo amo a Jesucristo y quiero guardar la palabra de Él. La verdad nos muestra la verdadera situación del hombre, así como tenemos la hermosura de disfrutar de la libertad espiritual y ya no de la esclavitud. Esa misma verdad, cuando es contrastada con aquella mentira, nos damos cuenta que hay mucha gente a nuestro alrededor que está viviendo engañado, viviendo vidas paralelas, viviendo una mentira y están enceguecidas, jactándose de su condición, cuando en realidad tienen mayor condenación. La verdad nos muestra los principios fundamentales para vivir, y cuando usted ama la verdad y la valora, dirá: yo quiero vivir de acuerdo a estos principios. Hay algo que el ser humano practica con mucha facilidad, y es la hipocresía. Está muy enraizado y arraigado en nuestra forma de mirar las cosas. Somos muy condescendientes con nuestra propia hipocresía en nuestro estilo de vida, pero somos muy juiciosos y muy agresivos al evaluar la vida de los demás. Eso significa tener estándares distintos. A mí me evalúo con condescendencia, pero a mi prójimo lo evalúo con una vara más alta. Eso no es correcto. Cuando yo decido que sea la verdad mi parámetro, tanto para mí como para mi sociedad, la evaluación será la misma. Y ¿saben qué, hermanos y amigos? Dios quiere que nosotros vivamos evaluando nuestra propia vida, no conforme al prójimo, no conforme al vecino, sino conforme a esa bendita palabra que nosotros debemos de permanecer. ¿Qué podemos concluir a través de este hermoso pasaje? Que la verdad libera, que hay muchas personas que están viviendo una mentira, e incluso nosotros mismos podemos vivir engañándonos a nosotros mismos, practicando una mentira, bajo una burbuja de religiosidad, bajo un manto de que estamos haciendo las cosas correctas, pero nuestro corazón no está siendo devoto a lo que nosotros decimos que creemos. Y más aún, tal vez decimos lo que creo y lo que yo estoy haciendo religiosamente están de la mano, pero resulta que mi estilo de vida no lo está demostrando. Hermanos, la Escritura dice que todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da mal fruto. Por nuestros frutos somos conocidos. Es nuestra manera de vivir, los resultados de nuestra vida, una demostración de que hemos sido liberados por Cristo Jesús. ¿Estamos batallando con algún pecado en nuestra vida? ¿Hay algo que nosotros no hemos entregado al Señor y seguimos siendo esclavizados? Amigo, hermano, quiero recordarles que Jesucristo quiere darnos la verdadera libertad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas de batalla. Pueden ser distintas para usted y para mí, pero hay un común denominador. Necesitamos la libertad de Cristo Jesús. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Es simplemente levantar la mirada para darnos cuenta de que la necesidad es muy grande y muchos necesitan este mensaje de esperanza y de libertad. Este mensaje que significa creer en Jesucristo, permanecer en esa bendita palabra y conocer la verdad para que haya verdadera libertad. Hay muchos esclavos disfrutando una ficticia libertad temporal, pero en realidad están bajo los grilletes del pecado. No permita que su vida también deambule de esa manera. Sea libre, disfrute la libertad, no para pecar, sino para vivir agradando a aquel que le dio la vida. Recuerde, libertad no es lo mismo que libertinaje. Ahora en libertad, por amor a Cristo, me someto a su palabra y disfruto y encuentro placer, ya no agradándome a mí mismo, sino agradando a Dios a través de mis acciones. Y eso, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos va a dar una bendición maravillosa. Todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Es usted libre o es esclavo? Si es esclavo, conozca a Jesucristo, crea en Él,
permanezca en su palabra, entréguele su vida y conozca la verdad que está revelado en la Escritura. Jesucristo le ama y quiere liberarlo. Usted es una persona que Cristo por usted murió pagando un precio muy grande en la cruz. Y ¿sabe qué, querido hermano? Recuerden que Cristo no quiere que nosotros vivamos siendo esclavos, sino libres. ¿Qué es usted? ¿Esclavo o libre? ¿Esclavo para Cristo o esclavo para el pecado? El apóstol Pablo utilizaba una palabra para presentarse a sí mismo. En la mayoría de sus cartas, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que se traduce como siervo es doulos, y una mejor traducción no es siervo, sino es esclavo. Pablo entendió de esta manera la ecuación. Yo era esclavo del pecado y ahora que he creído en el Señor Jesucristo, me ha dado la libertad y en mi libertad deseo voluntariamente cambiar de amo para que ya no sea mi amo el pecado, sino que mi amo sea Jesucristo y me presento a mí mismo ya no como esclavo del pecado, sino como un libre que voluntariamente decidió someterse al señorío de Jesús. Cuenta la historia de que en la época antigua, cuando un amo trataba tan bien a su esclavo y era el tiempo de darle la libertad, porque habían reglamentaciones que así se practicaba, que daba una libertad después de determinado tiempo. Y si el amo había tratado tan bien a ese esclavo, el esclavo en su libertad le decía, yo ahora libremente me quiero someter a su señorío, porque usted me ha tratado de manera digna. Jesucristo hace exactamente lo mismo. No pierda su tiempo viviendo en libertinaje. Él le ha liberado del pecado. Sométase voluntariamente al señorío de Jesucristo para que Él dirija su vida y usted voluntariamente le siga, le sirva y demuestre su amor a través de la obediencia. Que el Señor le bendiga grandemente y viva como libre del pecado y sea un esclavo de Jesucristo disfrutando la verdadera libertad. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque antes vivíamos esclavos del pecado y ahora, Señor, disfrutamos de la libertad, de las consecuencias del pecado, tanto eternas, Señor. Y te damos gracias también porque esas consecuencias eran consecuencias espirituales y ahora somos libres gracias al sacrificio y la obra de Jesús en la cruz y porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, y en tu palabra y hemos conocido esa maravillosa verdad. Padre, yo oro por aquellas personas que aún no te conocen. Padre, oro por aquellos que están siendo esclavos del pecado, que se den cuenta, Señor, que esa jactancia por su estilo de vida, que esa arrogancia, que esa ceguera va a traer consecuencias espirituales funestas para su vida. Señor, bendícelos y que tu Espíritu Santo les convenza para que ellos puedan entender la necesidad de que Jesucristo sea su liberador, su Salvador, su Señor. Bendícenos, Señor, y a los que te conocemos, ayúdanos a someternos voluntariamente al señorío de Jesús, reconociendo que ahora somos esclavos de un amo maravilloso que busca nuestro bienestar y no de aquel amo al cual abandonamos por el precio pagado en la cruz, que solo quería destruirnos eternamente. Gracias, Señor. Gracias porque te podemos conocer de una manera real y personal. Y gracias porque ese conocimiento, esa experiencia contigo nos ha dado libertad verdadera. Gracias por tu amor. Gracias porque no merecíamos esto, sino al contrario, Señor. Fue tu gracia la que nos liberó, nos perdonó y nos convenció, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su vida.
recuerde disfrutar la verdadera libertad que Cristo Jesús le ofrece y no se olvide nunca de compartir este mensaje de salvación. Solo Cristo da verdadera libertad. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. En Iglesia Cristo Rey estamos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y predicar este evangelio glorioso que transforma la vida a los no creyentes, para conducirlos a los pies de Cristo y que sean transformados para ser fieles seguidores de Él, que amen a Dios y también a su prójimo. Por eso le invitamos a que participe de las actividades que tiene nuestra iglesia y también queremos animarle a que nos acompañe en este tiempo de adoración. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento